¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, David? ¿Todo en orden? Bien, sí. ¿Me Acomodándome escucha acá bien, en la... verdad? Sí, te escucho perfecto, en la casa de una hija mía. Ah, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por el tiempo, más un domingo, con todo lo que eso implica. No, al contrario, para mí es un placer tener esta conversación y poder conversar sobre algunos temas que son muy interesantes. Lo mismo digo. Vamos a darle, si le parece, 5 minutitos, hay un montón de gente entrando. Eh, ¿Dale? Le pregunto informalmente, ¿cómo arrancó el Frente Nos este año? Estamos arrancando el año, ¿en qué están ustedes? Bueno, nosotros dejamos de ser frente ya hace mucho tiempo, estamos constituyendo el ¿Sí? partido, ya tenemos la autorización en la provincia de Buenos Aires para Ujú. presentar todas las afiliaciones que ya tenemos, estamos armando el partido en 13 provincias. Acumulando afiliaciones para el 2023 a tener el partido nacional, digamos, ¿no? Así que Claro. estamos trabajando muy fuerte. En el año 2021, desde Misiones hasta Santa Cruz, con alianzas con otros partidos y demás, contando Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Cava, San Luis, Mendoza, Ujú. Santa Cruz, hemos puesto a funcionar en la política a más de 1.700 candidatos nuevos. Gente Tuve que no sus venía de la candidatos política, de aquí de Córdoba el año pasado, Jorge Escala, su referente en claro, Córdoba, junto con claro, Agustín sí, bueno, Espasesi. fue nuestro candidato a senador, con varios candidatos nuestros en la lista a Claro, diputados. sí, sí. Así que trabajando mucho. Acá están diciendo, lo queremos para presidente el año que viene. Yo lo iba a preguntar antes, pero lo pregunto ahora, entonces ya si no me queman la pregunta. ¿Es candidato a presidente el año que viene, Juan? Si llegamos con el partido, yo creo que sí, digamos, es muy lejos en la Argentina, un año antes pueden pasar de 50.000 cosas, pero Sí, sí, sí. nuestra voluntad política de dar pelea por los valores que nosotros sostenemos está presente y obviamente mi candidatura no es un tema de apetencia personal, yo estoy al servicio de una cantidad de gente que se ha puesto en esta causa con muchísima vocación. Y yo creo que ganar en política es poder decir lo que uno piensa, es poder sostener los valores que uno sostiene, y eso es una ganancia enorme más allá del resultado electoral. Así que Sí, muy sí. probablemente estemos dando pelea muy parados en el centro del ring, como terminamos en el 2019, en el 2023. Ahora, es cierto, digo, yo coincido, falta un montón, 1000 años luz, y en una semana tuvimos una discusión como la semana pasada, es cierto, falta un montón. Ahora, la política en un 90-95%, yo creo que tiene la cabeza puesta en 2023 y se han comido el 2022, digo, uno ve mucha especulación en torno a lo que vaya a pasar el año que viene, parece incluso que se ha adelantado la carrera presidencial, no sé si coincide. Bueno, la política lo único que tiene en la Argentina es eso, especulación en función de un espacio personal de poder. No puede enunciar otra cosa la política argentina. Por eso es el estado catastrófico de la Argentina, digamos, ¿no? Pero yo coincido contigo que la política trabaja cada 2 años, digamos, ¿no? Va armando en un año, va armando lo que va a pasar dentro de 2 años, dónde se ubica, dónde se coloca, con quién cierra, cuánto negocia. Eh, los clásicos decían que la política tenía como dos dimensiones, ¿no? Eran como un edificio de 2 pisos. Uh-huh. Una dimensión que era la agonal, que es esta, la pelea por el poder, la disputa, la discusión, el debate, pero la otra dimensión era la dimensión arquitectónica, el pensar proyectos, en pensar un país, en diseñar propuestas, y la política Claro. argentina se agota en su dimensión agonal, digamos, ¿no? En esta cosa de la puja por el poder. Eh, Sí, hace por mucho que eso, no escuchamos proyectos serios en ese sí, sentido. no hay un proyecto de país, digamos, ¿no? Sí, sí. Ustedes ahora vamos a conversar un poco un mundo que empieza a proyectar a lo mejor vientos muy favorables para un país como Argentina, pero decía Sócrates que nadie puede aprovechar el viento si no sabe dónde va, digamos, ¿no? Argentina, la clase política no tiene un proyecto de país, con lo cual es Sí. imposible aprovechar ningún viento de cola. Lo que llaman viento de cola acá es la caja favorable de un año en relación al precio de los commodities, y punto, es eso, Claro. nada más. Juan, yo tengo una pequeña presentación preparada, que es como siempre arrancamos con todos los invitados.
y después vamos conversando. La idea es que surja así espontáneo como fue esto. Juan José Gómez Centurión, mayor retirado del ejército, excombatiente de Malvinas y actual líder del partido NOS, quien en este momento tiene una alianza en Cava, corríjame si estoy mal, con Javier Milei. Centurión tiene 63 años, es padre y abuelo y ha sido candidato a presidente en el año 2019, luego de haberse alejado del espacio de Mauricio Macri, a quien enfrentó en dichas elecciones. Se presenta como un hombre de la centro-derecha con un discurso fuerte contra el aborto y a favor de los valores tradicionales de Argentina. ¿Algo para agregar, sacar, corregir, criticar? No, bueno, sí, la única es que no soy excombatiente, soy veterano de guerra. Perdón, mal usado el término. Perdón. No, está bien. Quería empezar, de hecho, con eso, porque estamos a muy poquitos días de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Una reflexión suya con respecto a esa situación y a cómo se vive hoy desde el lado particular que le toca a usted. Bueno, todos los argentinos vivimos y vamos a vivir estos 40 años con mucha plenitud. Bueno, los veteranos de guerra tenemos, además de eso, digamos, nuestra persona puesta en esa recordación, nuestros muertos, las viudas, los huérfanos, las madres de nuestros caídos, tan desatendidos durante tantos años por la sociedad y por el Estado argentino. Y nosotros lo que seguimos sosteniendo es que la causa Malvinas es tan vigente como en el 82 como en 1833, digamos, ¿no? Argentina serán Malvinas, decía el general San Martín, será lo que deba ser o si no, serás nada, ¿no? Y eso rige también para los países, ¿no? Argentina serán Malvinas o si no, no será nada. Y mi reflexión personal es que Argentina ha perdido 40 años dentro de un sistema, meter a Malvinas adentro de un modelo de politiquería interna, ha perdido 40 años en una proyección estratégica, en una proyección diplomática con el mundo, para poder acercar la posición en Malvinas. Malvinas, para la Argentina, el continente del siglo XXI seguramente será el continente antártico, por una cuestión de espacio, por una cuestión de recursos naturales, por ser el continente del mundo que es la fuente natural de agua potable dulce en el planeta, digamos. Y Argentina es el único país con presencia permanente desde el año 1904, por decisión del presidente Roca. Durante más de 35 años fue el único país que tuvo presencia permanente en la Antártida, marcando su reclamo y marcando su pretensión, digamos, de ser un país bicontinental. Y para que la Argentina se vincule geoestratégicamente con su deseo en el Tratado Antártico de ser un país bicontinental, con toda la importancia que eso significa, necesariamente debe consolidar su posición en el Atlántico Sur, y Malvinas es el centro estratégico del pasaje de Drake y de control del Atlántico Sur, con lo cual Malvinas es un objetivo estratégico de la Argentina. Entiendo. Una pregunta más puntual con respecto a la guerra, Juan. Usted llegó a servir en la isla, ¿verdad? Sí, claro, yo combatí en la isla, claro. Yo siempre, digo, trabajo mucho con mis alumnos, siempre les trato de explicar cómo funciona el cerebro. El cerebro humano tiene como pequeños anclajes de la memoria, ¿no? Uno recuerda ciertos olores, recuerda ciertas imágenes que lo llevan o a lugares de la infancia o a situaciones. Imagino que en la situación de guerra, cada vez que se habla de este tema, ¿cuál es la primera imagen que viene a su cabeza? ¿Qué es lo primero que recuerda, lo primero que le llega? Mis hombres. Siempre mis hombres, ¿no? Mis 38 soldados, de los cuales alguno debe estar acá, mis queridos Romeo, el valor, el sacrificio, la entrega, la abnegación de esos hombres con un profundo sentimiento de patria. Eso para mí es mi imagen de la guerra, y mis 6 muertos enterrados el 6 de junio de 1982 en el cementerio de Darwin. Eso es mi compromiso de vida, digamos. Esas dos cosas son para mí un compromiso de vida. Pregunto por ignorancia. Usted tenía a sus órdenes 38 hombres. 38 hombres. De los cuales hubo 6 que quedaron en la isla. 6 enterrados, 14 heridos. Perdí casi un tercio de bajas en mi sección en el combate de Darwin. Y son compromisos, no ya escenas traumáticas. No,
son mucho No, más no, que por eso, supuesto. digamos. Son compromisos de vida, ejemplos de vida que a vos te marcan para toda tu existencia. Y la vuelta, porque todos conocemos, no, yo nací mucho después, digo, no conozco lo que fue Malvinas en persona, pero a través de los libros o de lo que se ha escuchado uno puede acercarse. Ahora, yo siempre pienso en el día después, el primer día que usted regresó al país, después del final de la guerra, ¿cómo fue? ¿Cómo se reincorpora uno después de esa situación que debe ser de las más choqueantes que tiene un ser humano? Sí, bueno, siempre el regreso de la guerra de un soldado en cualquier lugar del mundo y en cualquier guerra es muy traumático, porque uno vive en una cantidad de tiempo con un sistema de valores que después, cuando uno vuelve, no se reproduce. Claro. La lealtad, el sacrificio, el extremo de dar la vida por el otro, el arriesgarse por el otro, en pedir siempre las misiones más difíciles para que no la haga el otro, en reemplazar al que está cansado en una actividad que es fatigosa, que es riesgosa. Y eso después cuando uno vuelve a la sociedad no se reproduce, digamos. Pero además de eso, en el año 82 empieza un proceso muy traumático para la Argentina y sobre todo para los veteranos de guerra, que es el proceso de desmalvinización, que era el tema empujado por todo el sistema que había acordado el final de la guerra con Inglaterra, de olvidar Malvinas. Claro. Entonces a nosotros pretendían, a la sociedad argentina y a nosotros pretendían hacernos olvidar Malvinas, olvidar a nuestros muertos, olvidar a nuestros heridos, olvidar lo que habíamos entregado, olvidar lo que habíamos aprendido. Y fue una persecución muy fuerte desde el sistema de poder, tratando de borrar Malvinas de la cabeza de los argentinos y de la cabeza y del corazón de los veteranos de guerra. Y lo único que lograron en 40 años fue sembrar Malvinas en el corazón de la gente, digamos, ¿no? Porque las cosas reales, las cosas verídicas, al final siempre se imponen, digamos, ¿no? Entonces vos hoy recorrés, yo recorro la República Argentina y en la provincia más modesta, en el pueblo más modesto de toda la Argentina, vos encontrás un monumento a nuestros muertos, un monumento a Malvinas. Porque Malvinas está en el corazón de los argentinos. Sí, si hay una causa que hermana, digo, una causa que no conoce grieta hoy, tiene que ser Malvinas. No grieta, no genera grieta en la sociedad. Hay un discurso del poder, donde vos los ves en candidatos a diputados y qué sé yo, que siguen reivindicando el derecho de autodeterminación de los Kelper, por ejemplo. Lo viste en la lista de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, una diputada vergonzante que tuvo que borrar sus redes. No me va a salir el apellido porque es raro, pero... Sí. Lo tengo en la punta de la lengua y no me va a salir y la critiqué por Twitter y tuvo la amabilidad. Es más, no lo voy a decir a propósito, porque es innombrable, digamos. Si me acordara lo diría, tuvo la amabilidad de bloquearme por Twitter. Así que le mando un saludo grande a la actual diputada. ¿Has escuchado poetas de la derrota que eran militantes de las organizaciones de izquierda en la década del 70, que escribieron libros que se llamaba Volver a Malvinas, que hablaban del derecho británico y del derecho de autodeterminación de los Kelpers en Malvinas? Hay un discurso pro-británico que no está en la gente, que está desde el poder, que está pagado, que está inducido, para validar el derecho de autodeterminación de los Kelpers. Perdón, Juan, aquí me apuntan en los comentarios Sabrina Ahmedchet, ahí está. No la voy a nombrar ni voy a decir... Por eso quería decirlo yo, para que no lo tenga que decir usted. Le digo a la diputada, si llega a ver esto, que me desbloquee de Twitter. No pasa nada por opinar diferente, diputada, no es para tanto. Me quedaría horas hablando de Malvinas, pues me parece muy interesante. Quiero pasarlo también a los temas actuales, pero me quedo con ese mensaje de los 38 hombres, que fue lo primero que me dijo cuando tocamos el tema Malvinas. Lo paso un poquito a la actualidad, Juan. Usted lleva tiempo en la función pública, lleva tiempo en lo público, pero a partir de 2019 dio un salto importante, siendo nada más y nada menos que candidato a presidente de este bendito país. ¿Cómo fue esa decisión o qué se le pasó por la cabeza de decir, me meto en la boca del lobo y que sea lo que Dios quiera? Porque estaba muy cansado del fracaso argentino. Estoy muy cansado, estoy harto, estoy agotado del fracaso argentino de un país que tiene toda la potencialidad
para poder desarrollarse en forma distinta, que tiene enormes oportunidades en el mundo, que tiene un mundo que cada vez desea y necesita con más intensidad lo que es capaz de producir el pueblo argentino, y que está conducida por una casta de ineptos y corruptos, bueno, y eso me cansó. Y dije, Ese bueno... fracaso argentino, ¿en qué lo resume? Perdón, digo, me interesa esa frase, el fracaso argentino, ¿en qué lo resumimos? Siempre los indicadores económicos son los más evidentes, después podemos ir a los más profundos, o sea, podemos ir de lo más epidérmico hasta lo más profundo. Argentina en el año 83 era el tercer PBI de América, Estados Unidos, Canadá y muy cerquita Argentina. O sea, con todos sus conflictos institucionales, Argentina era un país que producía, que exportaba, que exportaba para determinados países del mundo muchísimo más productos que productos primarios. Hoy nos estamos cayendo del 7º lugar en América, nos pasaron una cantidad de países que en ese momento no tenían la menor proyección de pasar en el PBI de Argentina, más del 50% de pobres, casi el 50% de argentinos es rehén del Estado a través de un plano de un subsidio, un país endeudado por 2 generaciones, un país defolteado, es decir, todos los indicadores de nuestra forma, cualquier modelo de indicador que marque relaciones, cuando vos hacés la relación de agua corriente y cloaca por habitante, cuando haces cualquier relación te das cuenta no solamente del fracaso que tiene Argentina, sino del retroceso que tiene Argentina. Argentina tiene los 7 millones y pico de empleados privados que tenía en el año 1974, cuando la población más que se duplicó. Sí, es cierto. Bien, este fracaso de todos los indicadores de naturaleza social, económica, financiera, un país sin moneda, en fin, le podemos agregar todos los indicadores que quieran, en realidad es la punta del iceberg del fracaso real y manifiesto, que es que Argentina, la clase dirigente argentina, rompió con los valores fundacionales de la Argentina que habían hecho de la Argentina un país sumamente exitoso. La 5ª economía del mundo, un país de clase media, un país con la mejor educación pública y gratuita, un país con la mejor salud pública, un país con premios Nobel de la Paz, con premios Nobel de Medicina. La ruptura. ¿Y esos valores qué serían, Juan? Digo, para profundizar, porque me interesa llegar al fondo. Digo, en esos valores, ¿qué sería? Básicamente, el respeto a Dios, que está en la Constitución, que está en la Constitución Nacional como fuente de toda razón y justicia. El respeto a Dios, ¿cuál era? Que el hombre no puede pautar ni emitir leyes que estén en contra de la naturaleza y del orden natural, que es el orden de Dios, digamos, ¿no? Segundo, el orden institucional, el trabajo, la producción, la seguridad, la defensa, el bien común, esos son los valores que fundaron Argentina. Argentina fue un país que a través de ese modelo trajo 4,5 millones de inmigrantes de distintas etnias, distintas religiones, distintos idiomas, distintas creencias, que convivieron armoniosamente adentro de este territorio, fundaron una familia y fueron prósperos. Eso quería preguntarle, digo, en aquellas personas que no creen en Dios o que profesan otra religión, ¿cuál sería ese traslado de lo que dice la Constitución, Dios como fuente de verdad y justicia? ¿Cuál sería el traslado para ellos? Vuelvo a repetir que las leyes que hace el hombre no pueden contradecir el derecho natural, no pueden contradecir el derecho a la vida, no pueden contradecir el derecho el ataque flagrante que tiene una institución como la familia hoy en Argentina. Es la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si vos sos trans... ¿Cómo sería? Sí, claro. Si vos hoy en la Argentina sos trans, ¿sí? Sos feminista, sos homosexual, sos te autopercibís aborigen de una tribu que no era argentina, sos un ciudadano de primera. Si te vacunaste, sos un ciudadano de primera. Si crees que no te tenés que vacunar, sos un ciudadano de segunda. Argentina ha roto el principio de igualdad frente a la ley, que es un principio básico en el cual fue fundado este país. Si vos sos trans, por ejemplo, si vos sos abogado y competís en el Estado por un puesto que en la matriz de llamada a concurso dice que tenés que ser abogado, si te autopercibís trans,
solamente tenés que tener el certificado de estudio, no te piden terminalidad del estudio. Esto es lo que vota la política. No lo voto yo, lo vota la política. Explícame por Sí, lo qué. mismo que la ley de cupos. Yo personalmente con los cupos tengo un encontronazo todo el tiempo. No los comparto en principio. Después podremos No, yo discutir ni algo. al principio ni al final, David. ¿Vos sabés lo que es armar una lista donde tenés dos mujeres que realmente son extraordinarias, que le tenés que meter un hombre en el medio porque te lo implica la ley, o viceversa? Entiendo, Explícame sí, por sí, sí, qué, sí. explícame cuál es la razón, cuál es el motivo razonable por el cual las mujeres en Argentina se jubilan a los 60 y los hombres a los 65, siendo que las mujeres tienen un promedio de vida 10 años más grande que más alto que los hombres. Explícamelo. Sí, hacía referencia, tuve un debate hace poco con una amiga sobre eso, hacía referencia al hecho de que la mujer trabajaba en la casa, que hace un par de años, si era cierto, creo que hoy eso por suerte se ha equilibrado mucho más y los hombres colaboramos también en la casa. Yo estoy plenamente a favor de equiparar las edades jubilatorias, como también a favor de eliminar regímenes especiales, como el de los docentes, que tengo que decir, nosotros tenemos un régimen especial. Igualdad ante la ley es el único principio básico de la república. Sin igualdad ante la ley no hay república. Hay castas privilegiadas. Decime en qué lugar de la Constitución autoriza a un funcionario a aplicar discriminación positiva. Explícamelo. Entiendo. La discriminación es discriminación, no hay discriminación positiva ni negativa, Con hay negativas, sí, discriminación, sí, sí. porque rompe el principio de igualdad ante la ley. Bueno, estos valores son lo que la clase dirigente ha destruido y ha transformado un país, que era un país próspero y un país con la capacidad de desarrollo fenomenal, en una calecita volcada, en un caos institucional, en un caos social, pobreza, marginalidad. Argentina está dentro de del top 5 de desnutrición infantil de los últimos 10 años, por primera vez en su historia. Un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes en el mundo. Explícamelo, David. No tiene explicación, Sí. digamos. No, responde al desmanejo político que sufrimos desde hace años. Me quedé con una duda. No, David, Cierra usted. no. Responde una clase dirigente que se ha alineado en forma automática y en forma conveniente a una agenda internacional que es destructiva para la Argentina, que es la Agenda 2030. Usted dice que esto es casual. intencional. No, esto está generado por una clase dirigente que asumió que la Argentina tiene que entrar en una agenda que la destruye económicamente y que la destruye culturalmente como la Agenda 2030, por conveniencia de los dirigentes, porque les bancan campañas, porque los lobbies los bancan, porque los llevan para afuera, porque le pagan la publicidad, le pagan las redes. Esto no es casual, esto no es que acá cayó la bomba atómica. La bomba atómica cayó en Japón. En Argentina no, la única bomba atómica que cayó es una dirigencia que tenemos alineada con una política internacional que es errónea y que está destruyendo la Argentina. Quiero profundizar un poquito en un tema. Sí, perdón. No, te interrumpí, digo, discúlpame. No, digo, que quería, porque no quería dejarlo pasar. No lo tenía anotado, pero justo salió el tema. ¿Se vacunó contra el COVID, Juan, o no? No me vacuné, no me hizo falta vacunarme. ¿Una de las 3 dosis? Ninguna. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que toda mi vida he vacunado, vacuno. Sí. He vacunado a mis Incluso hijos, por su digamos. edad formaba parte del grupo de riesgo. ¿Qué te pasa con mi edad, David? Tengo 63 años. Mayores de 60. Yo no tengo, Te entiendo. no tengo una postura antivacuna, tengo una postura contra esta vacuna, que sospechosamente es una vacuna que no ha salido de la fase experimental y que en ningún lugar del mundo nadie se ha atrevido a meterla en el plan de vacunación obligatorio, digamos. Entonces, cuando vos empezás a observar a nivel internacional, lo que observás es que hay países que frente a esta locura de vacunación, donde países como Gran Bretaña y Israel generaron la 3 dosis, son los que mayor nivel de nuevas cepas han producido, porque esto es la dinámica propia de esto que ni siquiera está detectado que es un virus, porque no está definido. Ahí el ADN permito corregirlo. Son los países africanos los que tienen la mayor cantidad de cepas nuevas, ¿no? Que son los que más baja vacunación tienen. No me corrijas, escuchame lo que yo digo y después podés estar en contra, pero no me corrijas, yo no te corrijo a vos. Entonces lo que digo es, cuando vos analizás, por ejemplo, países como la India,
que han gestionado en poblaciones como Calcuta, como Bangladesh, 48, 49 millones de habitantes en un nivel de convivencia, con un nivel ¿cómo se llama? De inmediatez física, aglomeración. Cuando vos miras, los tipos que siendo la India fabricante de vacunas, ¿no? Gran parte de la vacuna que va para Occidente la fabricaban en la India, pero los hindúes que dijeron, nosotros no podemos hacer un plan de vacunación en la India, vamos a optar por aquellos mecanismos preventivos que son históricos en la India por todo lo que era las pandemias que tenían que ver con la parasitosis. Y trabajaron que eran medicamentos probados que no tenían contraindicaciones, que la población los conocía, y trabajaron, por ejemplo, con la ivermectina con excelente nivel de resultados. Entonces lo que digo es, yo no me vacuné hasta que no tenga demostración que la vacuna realmente es efectiva y que es necesario vacunarse, no me voy a vacunar. Ahora pregunto, somos más o menos, yo me vacuné, tengo las 3 dosis, hace poco me puse la tercera. Somos más o menos 40 millones de argentinos los que nos hemos vacunado. El año pasado, estamos en marzo, el año pasado en marzo teníamos un promedio de casi 500 muertos por día, hoy estamos, gracias a Dios, en torno a los 50, 60 fallecidos. Lo único que cambió del año pasado a este es que hay una amplia población vacunada. ¿No es un indicativo de la efectividad de la vacuna? Como en todos los indicadores lo podés ver de un lado o del otro. También la indicación... ¿Me dejas hablar? Sí, sí. Gracias. La otra mirada de eso es que la gente desarrolló lo que tiene que desarrollar, que es autoinmunidad. Pasó el tiempo y se generó autoinmunidad. Cuando vos analizás el primer año de vacunación, casi el 50% de los muertos estaba vacunado. Digo, a ver, lo que yo no voy a aceptar es que me vendan una verdad revelada que no la pueden demostrar científicamente. Esto es lo que digo. Entonces, hasta ahora no me han dado ningún indicador razonable de que es necesario vacunarse. Con lo cual no me he vacunado. Profundizaría un poco más en los epidemiólogos y pediatras, médicos de todo la amplia gama. Bueno, usted trabajó con Fernán Quirós en su momento, me parece. Él es muy vacunas, ¿no? No. Cuando trabajaba en la ciudad, ¿no? No, te estoy diciendo que no. Fernán Quirós no trabajaba cuando yo trabajaba en la ciudad. Tenía mal el dato. Luc Montagnier, que acaba de fallecer hace poquísimo tiempo, lamentablemente. Luc Montagnier fue el que identificó en su momento el virus del HIV, digamos, un virólogo y un epidemiólogo a nivel internacional. Luc Montagnier fue no solamente crítico, sino fue detractor del modelo de vacunación masiva. ¿Por qué? Porque era una vacuna en experimentación. O sea, lo que él decía es que lo que estamos viviendo no es un proceso vacunatorio, es un proceso de experimentación de una vacuna a nivel global y con toda la población, lo cual era una locura. Entonces, a nivel internacional hay críticos de muchísimo nivel sobre lo que se ha hecho, y cuando vos me hablas de gobiernos a nivel nacional y a nivel internacional, la mayoría de ellos cuyas campañas están altamente financiadas por los laboratorios, ¿no? Por un lado, y por otro lado, me hablas de un modelo de contraepidemia armado por los laboratorios, yo te digo, mirá, yo desconfío. Yo en ese sentido, con la vacuna, tenía mis dudas al principio por la velocidad. Una vez que empecé a ver los números me convencí, pero bueno, son opiniones, por supuesto. Lo traigo un poquito de vuelta a la actualidad, Juan. Sí, por favor. Usted fue candidato a presidente en 2019, si bien no pudo llegar, pero esta patria va a demandar nuevo presidente pronto, por lo que se ve. Oriénteme 2 o 3 puntos que usted diga, Juan José Gómez Centurión presidente, ¿por dónde iría la gestión? O 3, 4 decisiones rápidas que usted tomaría para cambiar el rumbo de esta Argentina que tenemos hoy. Primero hay que ver cómo llegamos al 2023, ¿no? Y yo creo que los proyectos no hay que armarlos a partir del 2023, sino lo que vos querés lograr que pase en la Argentina en el año 2040, digamos, ¿no? La estrategia es eso, es largo plazo. Bueno,
seguirle preguntando a un presidente qué va a hacer los próximos 4 años, me parece que es más de lo mismo. Lo que hay que preguntarle a un presidente es hacia dónde tiene que ir Argentina, cuál sería el proyecto de país que tiene que encarar Argentina. Entonces lo que vemos es un mundo que cambia, lo que estamos viendo hoy es un mundo que cambia. Hoy ya nadie habla de COVID. No, nadie habla de COVID, todo el mundo habla de Putin. Putin mató el virus. Es como que el virus desapareció. Sí. No, desapareció. Yo leo todos los días las tapas de 20 diarios a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, América, y el COVID desapareció de la tapa de todos los diarios, ¿no? Putin mató el virus. Entonces, hoy el mundo estamos viendo, me parece que varias cosas. Uno es que este modelo globalista de pensar que un grupo de millonarios con negocios en China, de la mano de los europeos, pueden generar un modelo supranacional de gobierno es un fracaso. Un fracaso. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que Europa, que generó un poder político fenomenal a través de la Unión Europea, un poder económico fenomenal, moneda única, un gran fenómeno financiero a nivel internacional en apoyo, digamos, de la economía china, no tiene fuerza militar para defenderse, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno de los presupuestos era el viejo presupuesto de Fukuyama de que los conflictos se habían terminado, ¿no? En el mundo. Y ahora vos te das cuenta que es una entidad desarmada porque no ha creído jamás que tiene que un proyecto de una confederación de naciones tener una fuerza militar que lo respalde. No hay diplomacia en el mundo, lamentablemente, sin la proyección y sin la amenaza de la fuerza. La diplomacia sin la fuerza es una toma de café absurda, digamos, ¿no? Sí, se ve en el caso Rusia-Ucrania por la diferencia de fuerza, sí. No, Europa, Rusia. No ya con Ucrania. Europa no tiene ningún elemento como para presionarlo a Putin en función de lo que quiere que pase o no en Ucrania, digamos. Ojo, ¿no lo han dejado un poco solo Ucrania? Y pues no pueden hacer nada. Entonces, esto es lo que cambia el eje del poder político y financiero globalista que nos han planteado en los últimos 15 años. Empieza a caer la moneda europea, se caen las burbujas financieras de las criptomonedas, de todas las burbujas financieras, ¿y qué va para arriba? Los commodities. El petróleo, el gas, el uranio, el polonio, la soja, el trigo, el centeno. Esto es el mundo que estás viendo hoy. Entonces digo, eso a la Argentina le tiene que llamar la atención. Argentina, vos fíjate que Ucrania, estaba leyendo el otro día, mirá los primeros 15 días de guerra, que es lo que hemos visto. Voy a plantear así un escenario muy, muy bobo, digamos, muy simplificado, ¿no? Un país invadido por la Unión Soviética en reclamo de territorios y que no ingrese a un modelo de defensa europeo porque es una amenaza para Rusia, el reclamo de Estados Unidos desde afuera del continente europeo, el reclamo de Europa, le suspenden el SWIFT, menos para las operaciones de gas, como reprimenda, digamos, le incautan dinero a un par de millonarios rusos que tienen mucho más de lo que le incautaron, le suspenden las exportaciones de vodka y de caviar, y es toda la respuesta de Europa. ¿Sí? Sí, porque son rusos dependientes. Sí, claro, y porque no tienen fuerza, pero no tienen fortaleza para contrarrestar la fortaleza que ha tenido Putin en esta decisión, bueno o mala, digamos, ¿no? Independiente de la opinión que uno tenga. Sí, entonces, se entiende. Entonces, en los 80 y en los 90 nosotros hemos visto los conflictos por el petróleo primero, Kuwait, Irak, Libia, la primavera árabe, que sospechosamente se hizo por Chad y derrocó a todos los gobiernos, impuso gobiernos islámicos que no pueden sacar el petróleo, pero no pueden producir combustible, digamos, no pueden refinarlo. Venezuela, Libia. Entonces, has visto la destrucción de Irak por la sospecha de que tenía armas de destrucción masiva que nunca las encontraron. Los que has visto, 80, 90, primera decena del siglo XXI,
es los conflictos y las luchas y las guerras en muchos lugares de África, por la posesión del petróleo y por el precio del petróleo, ¿no? Entonces, Ucrania lo que vio los primeros 15 días de guerra es que Europa no tiene nada para darle, nada. A los 3 días estaba sentado el presidente con la mesa de negociadores con los rusos. Yo te pregunto, vos tenés tu país invadido, te están matando civiles, te están matando soldados, es como si estuvieran en Córdoba, vos estás sentado donde estás en Córdoba, es como si estuvieran en la circunvalación. Ahí están los rusos. Sí. Vos te sentás a conversar, yo no me siento a conversar, no digo, no, espera, no me siento a conversar sin un alto el fuego, sin un cese de hostilidades, sin un corredor sanitario, sin la presencia del secretario general de Naciones Unidas, sin la presencia del pope ruso sentado acá, de un delegado del Papa, de un tenista ruso, de algo, una soledad fenomenal en Ucrania. Entonces, los primeros 15 días de guerra, Europa le demostró a Ucrania que no tiene nada para darle. Ahora empieza la discusión de qué tiene Rusia para darle a Ucrania. ¿No? ¿No lo ves así vos? ¿Qué tiene Rusia para darle a Ucrania si ingresa a la Federación Rusa? Mirá, Ucrania tiene más o menos 36 millones de hectáreas cultivables, 3 millones de las cuales están ya en poder de empresas satélites chinas, por ejemplo, ¿no? La superficie cultivable de Argentina es 39 millones, o sea, Ucrania es como si fuera ha sido históricamente la pampa húmeda de Rusia. Yo no sé si no estamos frente al primer conflicto por el tema del dominio del alimento. ¿Y nuestro país cómo se para frente a eso? Bueno, Argentina con el nivel de potencial actual y con el nivel de potencial probable en capacidad de aumento de la superficie cultivable, si hubiese inversión en riego, en canalización, en agua, en energía, en infraestructura, en un montón de cosas, un país desarmado, inerte, sin un sistema de defensa, sin una clase dirigente con capacidad de entender que no se puede sostener el nivel de la riqueza potencial de la Argentina sin un sistema que lo defienda. Es una cosa, es como dormir con la puerta abierta, rezando que no entre nadie a la noche a robarte, digamos, es un nivel de irresponsabilidad que no tiene parangón en la historia. El sistema un poquito a ver si lo entendí, perdón la interrupción, digo, en un eventual gobierno de Juan José Gómez Centurión, un ministerio de defensa fuerte y con presupuesto sería una prioridad. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Pero además de eso, Argentina lo que tiene que cambiar es su sistema de reinserción internacional, su sistema de alianza. Claro, tiene que salir de este modelo multilateralista absurdo del G20 y la Agenda 2030. Hay una centena de países del mundo que estarían dispuestos a hacer un intercambio de bienes con la Argentina entre materias primas. A ver, Europa no sabe qué hacer con los ferrocarriles de alta velocidad de primera generación. Hay una cantidad de países que estarían muy interesados en nuestros productos a cambio de tecnología, de inversión, de inversión tecnológica, de un montón de productos. Argentina tiene que repensar. ¿Y con qué países nos tendríamos que aliar? No, es muy duro decirlo porque después alguno te dice que sos operador de ese país, pero mirá el arco de la India, hasta los tigres del Asia, hasta un montón de países árabes. El mundo, la ventaja que da un mundo multipolar es esta, la posibilidad que en la guerra, en la confrontación comercial entre Estados Unidos y China, vos tengas un montón de oportunidades. Esto es el sistema de oportunidades que abre el mundo. ¿Y el Mercosur? Perdón. No, por favor. No, el Mercosur fue una unión aduanera que terminó siendo un fracaso, destruyó la industria pesada de la Argentina. El Mercosur nace como una fábula socialdemócrata para desarticular las hipótesis de conflicto entre países latinoamericanos. Y se hizo entre los países que no tenían hipótesis de conflicto. Argentina no tenía una hipótesis de conflicto contra Brasil. No, ni Uruguay ni Paraguay. Obvio, mucho menos, obviamente.
Entonces, esta fábula, este circunloquio ideológico que hemos sufrido en los últimos 40 años, que es perverso, de instalar cosas que no son ciertas y que forman parte de una fábula, nos hizo entrar en una unión aduanera que al único que le sirvió es a los que producen automotores. Nada más. O sea, Brasil. Desarmó la industria pesada argentina, la fabricación de acero pasó para Brasil. Detrás de eso, obviamente, destruimos todo lo que era la producción de hierro, desde Alto Hornos Zaplas para abajo. Desarmamos la Argentina y no nos trajo ningún beneficio. O sea, con Brasil y con los países de Latinoamérica, o vamos a una unión comercial, que es muy difícil porque es muy competitivo, muy compleja, o hacemos acuerdos de pactos común de comercio con mercados que son mucho más grandes que nosotros, o no tiene sentido. Pero el Mercosur, mirá, el Mercosur trajo consecuencias no queridas tremendas, como es la hidrovía, por ejemplo. La hidrovía fue un fenómeno estratégico para la Argentina catastrófico, de la mano de la dirigencia argentina, no por culpa de los brasileños, digamos, ¿no? Hemos generado el mayor nicho de delito del mundo, convirtiendo el río Paraná, que era un río interior histórico de la Argentina, hubo guerras civiles por la navegabilidad hubo guerras civiles y guerras exteriores, ¿no? Por la navegabilidad del Paraná lo hemos transformado en aguas internacionales. Un disparate que Argentina tiene que rever a corto plazo si quiere solucionar el tema del narcotráfico, por ejemplo. Es una ruta, usted lo conoce por su trabajo en aduana, pero digo, es tal cual lo que se cuenta, es una ruta narcotraficante terrible. Pero sí, a ver, el 99,8% de lo que flota es bandera extranjera. 90% paraguayo-boliviana. Argentina aniquiló su flota fluvial, decretó el río Paraná aguas internacionales y le entregó el control a nadie. Con lo que, ¿cómo vamos a generar en las 2 décadas de crecimiento mundial y del delito organizado y el narcotráfico de los 80, de los 90, de los 2000, cómo no vas a generar un nido internacional de... A ver, los cronistas europeos, el otro día leí un artículo de los holandeses, en Amberes el año pasado entró un cargamento de 24 toneladas de cocaína reembarcadas en el puerto de Buenos Aires. No es que lo van a reembarcar a Santos, ¿eh? No es que van remando hasta Santos, lo reembarcan en el puerto de Buenos Aires. Qué bárbaro. Juan, lo paso a la discusión de esta semana. Usted fue candidato a diputado el año pasado, si bien no llegó al Congreso, pero en caso de haber estado, sé que ha seguido la situación de la negociación con el Fondo Monetario, ¿cuál hubiese sido su voto la semana pasada con respecto al acuerdo o el no acuerdo que nuestro país tiene con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que el acuerdo con el fondo era necesario. Este acuerdo es el mismo acuerdo que firmó Macri, que firmó Cristina, que firmó de la Rúa, que firmó Alfonsín, es el mismo acuerdo, es un acuerdo para no cumplirlo, digamos, ¿no? Es un acuerdo de forma, porque el Fondo Monetario no le iba a decretar el default en Argentina, porque sabe que el crédito, el último crédito que dio es un crédito que está mal dado. Ese crédito tendría que haber pasado por el Congreso. Está sucio, decimos en el barrio. ¿Cómo? Está sucio, decimos en el barrio, el Fondo Monetario está sucio. Sí. Y la política argentina está sucia. No, pero eso ya lo sabemos. Y la bancada del Frente para la Victoria en el año 2018 y toda la bancada de la izquierda caniche de la Argentina que ha votado sentado en la falda de la política a costas de cargos y de prebendas, cualquier proyecto destructivo para la Argentina, ninguna de esas 2 bancadas se sentó con el fondo y le dijo, miren, si ustedes dan este crédito, yo les voy a reclamar los plazos de pago y las tasas de interés. Ninguno se sentó. Con lo cual una mano lava la otra. Entonces, hoy, el Frente de Todos hace el juego del policía bueno, policía malo, con el crédito del fondo y la oposición se la vota con las 2 manos. Entonces, este es el negocio de la Argentina. Ahora, que hubiera sido trágico un default en la Argentina, hubiera sido más trágico todavía, sobre todo para los más pobres. Yo tampoco creo que hubiéramos llegado al default. A ver, si ustedes me preguntan, yo creo que este es el acuerdo que quería Cristina. Estamos prometiendo cosas que no vamos a cumplir y además lo paga el que viene. No pagamos nosotros, sino paga el que viene. Este es el acuerdo ideal de la oposición de Máximo Kirchner fue un acting entonces. Absolutamente. La política en Argentina, mira, parece un ring de box y es Titanes en el ring.
Vos sos muy joven, capaz que no viste nunca Titanes en el Ring. No, sí, lo he visto, lo he visto, Bueno, lo he visto. es Titanes en el Ring, todas las tomas están ensayadas, ¿eh? No hay ninguna, no hay una gota de sangre en la política argentina. No hay un ojo hinchado, digamos. No existe eso. Esto es Titanes en el Ring. Obviamente, todo el mundo jugando al socialismo duro, socialismo blando, unos se van para el centro y otros se van para el extremo, pero acomodan los votos. Entran a la Cámara de Diputados saliendo como sale, ¿no? Claro. Ponen la pizza al horno sabiendo cómo sale, no con las dudas de que no va a salir. Yo seguí mucho el debate, sobre todo por esta discusión, default sí, default no, digo, el 22 de marzo hay que pagar un vencimiento. Yo personalmente creo que no lo podíamos pagar, así que yo suspiré tranquilo cuando se llegó al acuerdo en diputados. Pero hubo una amague, un coqueteo, no sé si real o no, con llegar al default. Por eso me interesaba tanto su mirada sobre el tema. No, China le impuso en su visita a Alberto Fernández que para cualquier acuerdo con China, con el acuerdo de los swap, para que se efectivice el acuerdo con los swap, tenía que arreglar con el fondo. Bueno, China es el tercer accionista del fondo. Estados Unidos, Obvio. Japón y China. No son, Sí, claro, obvio. son comunistas de la boca para afuera. Sí, no, en Obvio. ese sentido no me queda ninguna duda. Así que me parece que fue el show que necesitaba, con la cuota, obviamente como en toda pelea de fondo Titanes en el Ring, con la cuota de dramatismo y con la cuota de los medios de difusión y los diarios argentinos se encargan, los noticieros en la Argentina se encargan, los periodistas, de hablar todo el día de ese tema, entonces se pelean y qué sé yo, pero me parece que es eso, ¿no? Nada Juan, más que eso. para ir cerrando, porque ya me pasé un poquito de tiempo y quiero cumplir con el horario que le había dicho a usted. Tengo un pequeño juego para terminar, que siempre lo hice el año pasado y le propongo revivirlo este año. Tengo dos sobres, sobre rojo y sobre verde. En el sobre rojo hay una pregunta que saqué de redes sociales. Tiene mucha llegada en redes sociales, Juan. En su Twitter, en su Instagram. He visto una actividad en redes muy interesante. Llegaron muchos mensajes. Esta es una pregunta de redes sociales con todo lo que eso implica. Y en el sobre verde hay una pequeña prenda para compartir acá en público, digamos. ¿Es sobre rojo o sobre verde la elección que le pido ahora? ¿Y por qué tengo que hacer una prenda? Si contesto la pregunta, ¿por qué tengo que hacer una prenda? No, si contesta la pregunta no es la prenda. No, pregunta entonces, pregunta, obvio. Le tienen miedo a la prenda. Era una prenda sonsa, diríamos. A un político le dije que tenía que ganar el sueldo, casi le da un paro cardíaco. No, ahí se terminó. Elegía la pregunta a dos manos. Pregunta que saqué de redes sociales. Dice, Juan José Gómez Centurión, la pregunta es si hace un mea culpa de los sucesos ocurridos en Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y 1988. A ver, yo no estuve en Monte Caseros, sí estuve en Semana Santa. Quiero aclararle al preguntador oficial. Sí, no tengo el nombre del usuario, perdón. No importa, pero sí quiero aclararlo. Sí, estuve después en Villa Martelli, en el 89, pero no estuve en Monte Caseros. Digo, para pararnos en el lugar exacto, digamos, ¿no? Sí, yo creo que el mea culpa fue la comunicación. Yo me lo hago muchas veces. Lo mal que comunicamos, el problema que teníamos y cuál era nuestra propuesta. Y tan mala fue la comunicación que al presidente Alfonsín, le costó 4 días entender que lo que estábamos pidiendo era hablar con él para solucionar un problema. Interesante, muy interesante. Lo contamos y lo comunicamos muy mal, muy mal. ¿Quiere ampliarlo un poquito más? No, sí, a ver, era una situación crítica, el ejército pedía una solución, había como 2 generaciones en donde determinado nivel de demanda a los comandantes de la fuerza se les pedía con mucha intensidad. Una era la reestructuración fundamentalmente del ejército, que veníamos de una guerra perdida en Malvinas, con pérdida de material, de gente, de equipos, la profesionalización del ejército, y el otro es la solución política a la temática de los 70. Los comandos de la fuerza, los que estaban comandando la fuerza,
que habían sido asignados por el poder político, para mí tuvieron una gestión muy mala, y dejaron avanzar los dos niveles de reclamos hasta un grado extremo que se terminó comiendo la conducción del ejército. Y el presidente Alfonsín lo entendió tan bien a ese tema que cuando el día domingo logramos hablar con él en forma mano a mano, el domingo a la tarde, lo entendió con tanta profundidad que terminó echando a los comandos de la fuerza, digamos, ¿no? Hizo el relevo de todos los comandantes. Me pasé de tiempo, pero estaba muy interesante, por eso nunca he cumplido con la media hora que prometo, pero fue muy interesante y cada vez se prendía más gente, por eso nada, le súper agradezco el tiempo, sinceramente, ha sido una charla en lo personal muy esclarecedora, espero que para la gente también y espero que haya sido de su agrado. No, pero cuando quieras la repetimos, para mí un placer. Muchísimas gracias. Le quiero agradecer a Fernando, que es, no me acuerdo el apellido ahora, pero es su referente en Buenos Aires. Él me puso en contacto. Y lo quiero decir porque me parece importante. Me pasaron el número del propio Juan. Hablé directamente con él. Esto lo digo para los que lo están viendo. Creo que charlamos 45 segundos porque no llegó el minuto. Me dijo que sí, que participaba, que no había ningún tema que no pudiera preguntar. Ojalá todos los políticos fuesen tan accesibles y tan fáciles de traer a los conversatorios. No, sí, yo no tengo tema, podemos no estar de acuerdo con un tema y podemos discutirlo y podemos debatir, aclaradamente inclusive, pero yo no tengo ningún tema del cual no puedo hablar. Y eso está muy bueno, sinceramente, honestamente no coincidí con lo de las vacunas, creo que se notó, pero me parece bueno que se pueda discutir y que se pueda debatir, así que bienvenido sea. Juan, agradecerle en serio el tiempo, la predisposición. El cierre es todo suyo, lo que quiera decir lo escuchamos. Bueno, no, digo de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos dieron el tiempo y nos acompañaron. Yo lo que quiero decirle a todos los que están acá y a todos los argentinos, esa Argentina tiene la posibilidad de tener un futuro distinto para nuestros nietos, totalmente distinto. Si logramos congregar una dirigencia que cumpla nada más que 3 características, después todo el resto lo hace el potencial del argentino, de la sociedad argentina y la riqueza del país que Dios nos dio. Una dirigencia que sea patriota, no se puede hacer bien lo que no se ama, que sea honesta, íntegra, como para manejar los dineros públicos en forma, y los recursos públicos en forma íntegra y honesta, y tercero, que tenga un mínimo de calificación para acceder a los lugares del poder que requiere la Argentina. Esto es lo que necesitamos congregar, no es mucho más que eso. Juan, muchísimas gracias, de verdad. Que tenga buena semana. Un abrazo grande, muchas gracias. Otro para usted.